Y para blindarlo de todas esas cuestiones políticas y ponernos del lado de los ciudadanos, pues vamos a platicar con Fernando Gómez Suárez. Él es analista en aeropuertos y aviación y que nos ayude a darle una dimensión a esta obra. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Encantado de estar con ustedes, Javier, Anita. Oye, qué difícil ha sido entender las obras de infraestructura y en este caso el aeropuerto sin pasarlo por temas electorales, ¿no? De la 4T, de Morena y demás. Independientemente de eso, tu opinión como especialista de esta obra, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, ¿realmente va a cumplir con su cometido? Mira, el propósito inicial era desconcentrar el problema de la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez. Si logra absorber al menos el 30% de los pasajeros que se movilizan al año, es decir, si el año pasado movilizó 36 millones de pasajeros, al menos debería de estar atendiendo 12 millones en el primer año. Ese número está muy lejos de ser logrado de acuerdo a las cifras y proyecciones que acaban de dar oficialmente, precisamente por el número tan reducido, 1, de vuelos, 2, de aerolíneas incorporadas, 3, a ver, antes de eso, perdón que te interrumpa, porque ese es un punto muy importante. ¿Qué capacidad tiene el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles? Mira, para empezar, habían anunciado oficialmente que serían 24 posiciones de contacto fijas al edificio terminal y lo que estamos viendo que van a inaugurar el lunes son solamente 14, es decir, la mitad de lo que habían anunciado de un conjunto o un total en el mediano y largo plazo, que sería un número mayor de posiciones de contacto. Obviamente, esa capacidad reducida en la infraestructura construida, pues te reduce la capacidad de respuesta. Difícilmente un aeropuerto con 14 posiciones fijas al edificio terminal, aparte están las remotas, podrías atender ese número de 12 millones en el primero o segundo año. 12 posiciones fijas contra ¿cuántas 14 tiene el aeropuerto Benito Juárez? 60 fijas, más las remotas, las que te conducen a través de un camioncito. El número es ni la tercera parte, pero supongamos que estuviera lleno esas 14 posiciones ya en un momento determinado, que llegara a ese punto de saturación, pues tendrías otro problema, porque obviamente habría que seguir construyendo y agrandando el aeropuerto tanto como sea posible de acuerdo a la demanda del mercado. Ahora, todo ayuda, es decir, el aeropuerto de Benito Juárez es una pesadilla. Claro, pero ahí el punto es que tenemos un problema que subsiste, como bien lo señalaba Aquino y Ana María, tenemos un problema desde hace más de 30 años, que es la saturación del aeropuerto, y con ello no es solamente el problema de comodidad o de imagen ante el sector internacional, sino también es un tema de seguridad. Hay un latente riesgo de incidentes frecuentes que ojalá no se conviertan en accidentes como aquel fatal que ocurrió con el secretario de Gobernación, que perdieron la vida los tripulantes y varios funcionarios, por ser un caso llamativo. Aquí el problema, la cuestión es resolver ese punto. El problema de la seguridad es un problema pues que debería de preocupar en cuestión de políticas públicas y obviamente desconcentrar el aeropuerto. Pero ¿en dónde está? Ver, tengo un tema, tengo ahí objeción, ver, ¿puedo? Sí, claro. Entiendo perfectamente lo que nos estás comentando, sí tienes toda la razón. Empiezan con la mitad de las posiciones que dijeron en un principio, pero hay un tema interesante. El comandante que va a ser el director general del aeropuerto, el general Isidro Pastor, habla de que finalmente será funcional como una empresa y que ellos van a llegar a los 2 millones de pasajeros a finales de año. Entonces, quiere decir que van a ampliar estas posiciones antes de finales de año. Y ¿De qué año? ¿De qué año? De este año. Están hablando de 2022, porque yo ya lo pregunté 25 veces porque me parece que es muchísimo, y las autoridades oficiales, ellos aseguran que ampliarán eso. A ver, Anita,
Sí, muy bien. Nada más un favor. Vamos antes de ver los planes del gobierno o la posición del gobierno sobre este tema, vamos a quitarle precisamente toda la cuestión de promoción para ver en realidad y sin, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que tenemos? Hoy lo que nos está precisamente de lo que estamos hablando con Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos y aviación, en la capacidad que tiene, independientemente de que si este año se va a duplicar o se va, lo que sea. Lo que hay para el próximo lunes son 12 posiciones, 14 posiciones, ¿y qué más? Y 8 vuelos, ¿no? Sí, precisamente el ejército ha hecho un gran esfuerzo por terminar en el plazo establecido. Sin embargo, esta deficiencia en la infraestructura construida hasta el momento, calculo, ojalá y tarden menos, pero calculo, por lo que tardaron en construir estas 14 que próximamente van a inaugurar, pues calculo que las otras 14 tardarán un plazo similar, es decir, casi 2 años. Por eso se va el horizonte hasta el 2025. Pero no nada más es un tema de cumplimiento de calendarización de obra. El tema es que aplazamos la posible solución a un tema de saturación y el riesgo que menciono, no es que sea alarmista o catastrofista, pero es un riesgo que corremos todos los días. El aeropuerto está saturado, a excepción de las 12 de la noche a 6 de la mañana, está declarado oficialmente saturado, según el diario oficial de la Federación. Y estamos corriendo ese riesgo en un sector que debería de prevalecer, donde debería de prevalecer la seguridad y la rapidez, que es el principal motivo del transporte aéreo. Incumpliendo uno de estos dos factores, pues déjate de tener sentido. Ojalá el ejército, la Sedena, que es el encargado de construir estas obras y de administrarlo posteriormente, pueda cumplir con esos plazos, precisamente porque afecta no nada más al usuario. Estamos hablando de 36 millones en pandemia, 50 en el 2019, nada más del aeropuerto capitalino. Pero también podría ser un factor de riesgo para toda la gente, toda la población de la zona metropolitana, que ojalá y no vuelva a ocurrir este tipo de accidentes, pero cuya repetición o señales de alerta están emitiendo controladores, pilotos y gente especializada del sector que pues ojalá nada más estén alertas. Claro, pero claro. ¿Te refieres al espacio aéreo, a la seguridad del espacio aéreo, a las nuevas rutas aéreas? ¿Te refieres a eso? Sí, también, sí, claro, a la convivencia del espacio aéreo, porque hay una saturación, no nada más en terminales aéreas, en el edificio terminal, en los andenes, en los pasillos, en migración, en aduanas. Hay congestionamiento aéreo, obviamente, que trae en riesgo de colisión. Ojalá no suceda, lo repito, tocó madera, pero estamos registrando una operación por minuto en horarios pico, es decir, un aterrizaje, un despegue. Y si volteamos a ver el cielo de México en la noche o en la mañana, muy temprano, en estos horarios de mayor demanda, veremos la fila de aviones que vienen uno tras otro y cuyo riesgo pues incrementa la operatividad de los controladores aéreos. Lo veo por el ruido y es una fila interminable de aviones. Dime algo, Fernando. ¿Qué tan independientes son el Felipe Ángeles y el Benito Juárez? Es decir, ¿pueden tener operaciones de manera simultánea? No, mira, existen estudios desde hace décadas atrás, porque el problema se ha venido analizando desde hace más de 30 años. Tengo documentos oficiales que han escondido, no esta administración, anteriores administraciones, precisamente donde se analizan las posibles soluciones y problemas de cada una de las soluciones que podrían dar salida a esta problemática de comunicación, no nada más del aeropuerto Benito Juárez, sino de la industria aérea nacional. Uno de los señalamientos de Santa Lucía, en aquel entonces ahora llamado Felipe Ángeles, es que era la neblina y las tolvaneras, pero sobre todo los vórtices o bors, digamos el abanico de cómo pueden aterrizar o despegar de los extremos de las pistas entre las pistas de Santa Lucía y las pistas de Ciudad de México. En determinado momento se cruzan esas rutas, por así decirlo, rutas aéreas, se cruzan y podrían constituir un riesgo. Obviamente en aquel entonces de convivencia como aeropuerto militar con el aeropuerto Benito Juárez,
pues obviamente no había mucho problema porque no eran tantas las operaciones. Ahora que va a habilitarse como aeropuerto combinado, pues podría presentarse un problema ahí de control. Pero pueden despegar y sí, aterrizar al mismo tiempo los aviones en los dos aeropuertos. Sí, sí, Okay. definitivamente, sí. Pero se complica dependiendo de la ruta que vayan a aplicar. Ahora, no hay que perder de vista en esta obra que estamos hablando de un sistema de aeropuertos, Fernando, ¿no? Estamos hablando de Toluca, en las dos terminales. Bueno, pues todos sabemos que Grupo Aeroméxico atraviesa por un proceso de reestructura, como bien decía Luis Miguel González y Fernando Gómez, como todas las líneas aéreas del mundo, producto de los gravísimos estragos de la pandemia en el sector de la aviación o turístico, como le quiera llamar.